Las infecciones de vías urinarias son una de las complicaciones y enfermedades que más padecen los extremos de la vida. Hablamos de los menores de edad y los pacientes de la tercera edad, y es más predominante en mujeres por la ubicación anatómica de la piel. Entonces, vamos a hablar un poco de las infecciones que se llevan principalmente de las patologías o cuadros clínicos que entran dentro de las infecciones de la piel, ¿no? Epidemiología es mucho más frecuente en mujeres que varones, como habíamos mencionado, ¿no? Por la continuidad de la uretra con el ano con respecto al hombre, además por el hecho de que tiene más, ¿cómo le digo? Más tegumentos alrededor de la uretra femenina, en los cuales acumulan bastante humedad. También puede ser el lugar donde las bacterias empiezan a desarrollarse y predisponen a esto. No solamente por la parte del sexo, sino también tiene que ver mucho con el hecho de que las mujeres pues, son las que se embarazan. Al embarazarse, los ligamentos que sostienen el útero pierden su tensión y se ponen flácidos. Esto hace que el útero descienda, comprima la vejiga y la vejiga produce una protrusión de la uretra, ¿no? Esto se llama descenso de vejiga. Entonces, en estos casos, esto va a predisponer a que se forme un reflujo uretero-vesical, que quiere decir de la uretra a la vejiga, ¿no? Del 50 al 80% son cistitis sin complicaciones. Las cistitis son infección de la vía urinaria baja, en este caso de la vejiga. ¿Ya? Entonces la mayoría no son complicadas. Normalmente se dice que en el caso de las mujeres lo padecen muy recurrentemente cuando empiezan su actividad sexual, no solamente por el hecho, digamos, de estar en contacto con bacterias que tal vez su pareja le haya podido pasar, sino por el hecho que también, como les digo, la piel tenemos bacterias y en el acto sexual durante el coito puede arrastrar bacterias de su propia piel hacia el interior de la uretra, ¿no? Produciendo una colonización de la vejiga y que aparezca. En jóvenes sin antecedentes puede relacionarse con coito frecuente, nueva pareja sexual, antecedentes maternos de ictus, diabetes e incontinencia urinaria, ¿no? Lo que estábamos mencionando. Por ejemplo, si es que no han manifestado nunca un tipo de infección urinaria las mujeres durante toda su vida, hay un síndrome que se llama, que aparece en las mujeres cuando le viene su primera infección urinaria y da la casualidad justo en el matrimonio. Se llama síndrome de la luna de miel. ¿Por qué? Porque tal vez, digamos, nunca tuvo actividad sexual hasta antes del matrimonio, no tuvo infecciones urinarias y casualmente cuando se casan, van a la luna de miel, pasan la primera noche de casado, por la actividad sexual empiezan a manifestar infecciones urinarias. Eso es algo común. ¿Por qué? Porque, bueno, primera vez, digamos, de que su uretra es invadida por bacterias que vienen del exterior, ¿no? En varones, la mayoría de las ictus son por anomalías funcionales o anatómicas de la vía urinaria. Fimosis, que para los que no se acuerdan, es cuando el prepucio obstruye el orificio de la uretra. Normalmente en algunos hombres el prepucio no logra descender totalmente y cubre partes del glande. Entonces, como el glande tiene lo que es el frenillo, el surco balano prepucial, ahí se pueden acumular bacterias que pueden producir infecciones. Y a veces no solamente cubre el glande, sino parte de la uretra, dificultando la micción y predisponiendo a las infecciones urinarias, ¿no? Normalmente sí, los problemas por fimosis en adultos ya no se ven mucho en nuestro tiempo. Normalmente esto hasta el siglo pasado, hombres adultos por fimosis sufrían infecciones urinarias. Ahora las infecciones urinarias por fimosis más común en niños. Litiasis renovesical. Normalmente el problema con las litiasis es que predisponen a que se produzca una rémora de orina dentro de la vejiga, lo cual va a producir una colonización posteriormente. Más común en mujeres, no sé si se acuerdan cuando les conté
caso de una paciente que tuve que tenía un cálculo vesical que parecía un platito de cereal, ¿no? Y el problema es que ese cálculo obstruía el orificio de salida del trígono de la vejiga. Entonces no podía miccionar bien la paciente, y cuando tenía orina siempre había restos de orina que quedaban en la vejiga, y esto predisponía a infecciones a repetición. Hipertrofia prostática, ¿no? Más que todo común en varones. Normalmente los varones en la tercera edad, a partir de los 50 años, ya empiezan a manifestar este tipo de infecciones por hipertrofia prostática, ¿no? La hipertrofia prostática es algo, se podría decir que afecta al 40% de todos los hombres. Entonces, como decía mi docente en primer año de medicina, a partir de los 45 el hombre ya tiene que ir al urólogo a hacerse un chequeo. Actualmente ya no hay, bueno, ustedes sabrán, digamos, que le hacen la famosa maniobra de San Martino, no sé si alguien la conoce. En cirugía la han tenido que llevar este año, la maniobra de San Martino, que es la forma educada de decir tacto rectal, ¿ya? Entonces la única forma por la cual, digamos, antes el urólogo podía examinar tu uretra, o perdón, tu próstata, era haciéndote esa maniobra. Como decía mi docente, yo tenía que a los 45 me pusieron por primera vez en la posición del escucha hormiga. ¿Cómo es eso? ¿Han intentado escuchar un hormiguero? ¿Cómo lo harían? Se ponen en cuatro, ponen ahí, ¿no? Entonces dice que fue la primera vez que le pusieron, y para él fue traumático. ¿Por qué? Porque me acuerdo que el urólogo era mi amigo, ¿no? Tranquilizate. Casualmente el doctor era el doctor Miguel Moreno. No era mi familiar, da la casualidad que apellido Moreno. Da la casualidad que apellido Moreno era un cirujano plástico. Y resulta que le dijo, no, tranquilizate Miguel, somos amigos, no te preocupes. Eso de que el tacto es algo traumático para los hombres, no te preocupes, además mira, mi mano es chiquita. Normalmente los ginecólogos y las ginecólogas, sus dedos son largos, para no lastimar a la mujer, ¿no? Mejor en el caso de los urólogos tratan de que la mano sea un poquito chiquita. ¿Por qué? Para no lastimar al hombre. Entonces, mira, mi mano es chiquita ya. Y me acuerdo que lo contó así, pues con todo y los ajos y cebolla. Y me acuerdo, carajo, que el tipo agarró, se puso un guante, se bañó en vaselina, ¡chá! Y metió la mano así, ¿no? Y vi cómo regó toda la vaselina por la pared. Y yo, ¡ay, carajo! Tranquilo, le metió el dedo, se lo arrancó. No, está bien, Miguel. No, tranquilo, está. Dice que agarró tal, y yo, mierda, me violaron. Dice que yo llegó con su mujer, le digo, mierda, te cuento que me violaron. ¿Cómo es eso? No, pues dice, fui a revisar la próstata. Qué las huevadas. Y bueno, de ahí en adelante todos los años voy. Pero gracias a Dios, en la última década pues ya se inventó la prueba del PSA total, el antígeno prostático, ¿no? Que es para ver, digamos, que el PSA aumenta si hay una hipertrofia de próstata un tanto maligna. Además, con el avance de las técnicas de ecografía, igual se puede visualizar si la próstata está obstruyendo la uretra, ¿ya? Entonces, en casos muy extremos llegan a hacer ese tacto, ya cuando el paciente refiere polaquiuria, un chorro de orina débil, o sangrado en la orina, ¿no? Para ver si hay un tipo de anormalidad en la próstata, una próstata pétrea, o en todo caso un tumor, ¿no? Como decían los docentes, por ejemplo, cuando ustedes palpan la próstata, si alguna vez tienen la oportunidad, es como cuando se palpan esta región de acá. Ustedes agarran de la palma de la mano justo debajo del pulgar, palpen con el índice y el dedo medio, más o menos así se siente una próstata normal. En cambio, cuando está una próstata por cáncer de próstata, lo van a sentir como palparse el codo. De esa textura va a ser la próstata. Bien. Etiología. Los principales organismos que causan esta patología son los gram negativos. Los más comunes son la Escherichia coli, el Staphylococcus saprophyticus, la Klebsiella pneumoniae, da la casualidad que va a ser con el término neumonía que vendría a ser pulmón que está por esa zona, Proteus mirabilis, Enterococo, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y Morganella, ¿no?
El germen más aislado es el Escherichia coli en un porcentaje de 75 al 90% de los casos. Da la casualidad que esto es por la cercanía siempre de la uretra con el ano, ¿no? Por eso. Y normalmente la Escherichia coli es una bacteria del tracto gastrointestinal bajo. Bien, patogenia. Las bacterias conforman la infección al ascender de la uretra a la vejiga, pudiendo pasar por los riñones. Cualquier cuerpo extraño en vías urinarias puede predisponer, no sé por qué está haciendo eso, a la colonización bacteriana. La diseminación por vía patógena es rara, siendo un 2% de los casos. Eso es algo importante. Por ejemplo, si ustedes tienen una neumonía, una celulitis en miembro superior o miembro inferior, qué sé yo, una meningitis, es muy difícil que las bacterias por vía hematógena lleguen al riñón y produzcan una infección urinaria. Más bien es al revés, es más común que una infección urinaria produzca una diseminación hematógena de la bacteria, ¿ya? Entonces, como le dice acá, de la sangre al riñón, un 2%. ¿Ya? Es más común que el riñón contagie la sangre que la sangre contagie al riñón la diseminación hematógena de alguna bacteria patógena. Bien. Factores que predisponen a la infección urinaria. Están los factores ambientales, anomalías anatómicas y funcionales, factores del hospedador y factores microbianos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos factores de riesgo, por ejemplo, sexualmente activos. Mientras más parejas sexuales tengan ustedes, hay mayor riesgo de contraer infecciones urinarias. Y no solamente parejas sexuales, sino también realizar mucha actividad sexual. Es por eso que le digo el famoso síndrome de la luna de miel, porque el cortejo se aguanta todo el noviazgo, no hacerle nada a la mujer, y ya cuando se casan se las venga y le tira como burro sin rescate toda la noche, y al otro día va la pobre novia adolorida, con cólicos, con fiebre, y lo primero que piensa, ¿qué le pasó, mamita? ¿La violaron? No, el que me violó fue mi marido ayer. Entonces pasa. Ya nos ha llegado una con el vestido de boda al hospital, y era porque casualmente eran de una iglesia evangélica. Aparentemente el novio se vino aguantando, y aparte de eso, según lo que nos contó, ¿qué pasó? Es que bueno, yo no sabía que mi marido era un caballo. Entonces llegó con bastantes lesiones y otras cositas más. Y nosotros le dijimos al marido, o sea, yo sé que se estuvo aguantando, pero no la quiere, porque le ha tirado como si fueran desconocidos. La pobre niña se fue de alta el otro día, ¿no? Pero se ha ido con harta lidocaína. Bien, embarazo. ¿Por qué el embarazo? El embarazo no, al estar el feto alojado en el útero, va a hacer que el útero ocupe más espacio en el abdomen. Esto va a comprimir la vejiga y va a producir reflujo uretrovesical al momento de la micción. Por eso es que normalmente las mujeres tienen polaquiuria cuando están embarazadas. ¿Por qué? Porque se acumula la orina rápido y no se llega a vaciar toda la vejiga cada vez que va al baño. Sondas vesicales, algo muy importante, sobre todo en hombres se ven las infecciones urinarias por sondas vesicales. Aquellos que tienen problemas de adenoma de próstata. A veces crece tanto la próstata que gracias a Dios no se hace maligna, pero sí crece lo suficiente como para obstruir la uretra. Y nos faltan algunos de los varones que por alguna razón somos siempre más cobardes que las mujeres con respecto a la cirugía. Entonces no se hacen operar y prefieren estar con sonda. ¿No? ¿Por qué? Porque no quieren operarse y tampoco lo vamos a dejar con el adenoma ahí obstruyendo la uretra. Entonces el urólogo procede a colocar una sonda. Entonces da la casualidad que también es importante saber qué tipo de sonda colocan. Por ejemplo, si van a tener un paciente corto tiempo internado, existen las sondas vesicales de silicona, que son las comunes y corrientes. El problema es que estas de silicona son un tanto porosas, y entre esos poros se pueden alojar algunas bacterias que entran de la piel hacia la vejiga, predisponiendo a producir infección urinaria. En cambio, las sondas que son de poliuretano, que son unas sondas más gruesas, más rígidas,
tienen menos cantidad de poros, lo que dificulta la adherencia de estas bacterias a la zona. Entonces eso hace que disminuya el riesgo de infección urinaria. Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué no le colocan a todos los pacientes? Uno, porque a veces se olvidan algunos de los especialistas el uso de la diferencia de este tipo de sonda y los beneficios, y otro más que todo el económico. Una sonda vesical común y corriente que cuesta entre 5 o 8 bolivianos, si no me equivoco. En cambio, la de poliuretano, cada una te cuesta 25 o 30 bolivianos. Entonces, algunos por ahorrar unos pesitos, como dicen, lo barato sale caro, entonces anda con infecciones a repetición, ¿no? Y esto es algo también característico de estos pacientes, que siempre andan con su bolsita, incluso se hacen un morralcito para poner su bolsita colectora de orina. Pero hay otros que son de más escasos recursos que hasta lo arrastran. Y eso es una fuente de infección. Cambios en el sistema inmune, ¿no? Pacientes que son inmunodeprimidos, va a facilitar las infecciones urinarias. Por ejemplo, como mencionamos el día de ayer, pacientes diabéticos, pacientes renales crónicos, pacientes con VIH, van a tener defensa baja y van a predisponer a la infección urinaria. Interferencia en el flujo de orina, ¿no? Esto es por obstrucción, puede ser cálculos vesicales, como estuvimos hablando anteriormente. Dispositivo intrauterino, no es muy común que un dispositivo intrauterino produzca una infección urinaria, pero sí puede producirla cuando la ginecóloga o el ginecólogo, al momento de introducir el DIU, no ha tenido la asepsia y antisepsia necesaria. No, ¿por qué? Porque como es un objeto que está entrando del exterior, pueden pasar bacterias al interior de la vulva femenina y provocar infecciones. Por eso es que normalmente piden guantes estériles, previo a eso se hace un buen lavado de manos, guantes estériles, colocan el espéculo e introducen el DIU. Si hacen todas las medidas, no tendría por qué la paciente sufrir una infección urinaria. Pero a veces nos faltan algunos que se olvidan las medidas de bioseguridad y pueden producir, ¿no? Y bueno, ¿no? Alguna comorbilidad de adultos, anomalías y hospitalizados, ¿no? Bien, que ahora si hablamos de factores microbianos, hay algunas bacterias, sobre todo las multiresistentes, entre las que están la Pseudomonas y el Acinetobacter, sobre todo el Acinetobacter. Nosotros tenemos la vejiga urinaria. No soy bueno dibujando, pero por aquí es la uretra y aquí están la desembocadura de ambos uretros. Supongamos que tenemos aquí unos cálculos renales que se han quedado alojados en la parte inferior de la vejiga. Entonces, como estos no pueden salir, sobre todo en el sexo femenino, los cálculos se van haciendo grandes y no pueden salir por la uretra, estos se alojan en la vejiga. Entonces, cuando se acumule la orina, va a haber siempre un remanente de orina que va a quedar entre medio de los cálculos. Eso se llama reflujo uretrovesical. Esta orina que se queda produce una rémora y ahí entra la colonización de la bacteria y produce una infección. Pero antes de producir una infección, puede ser que estas bacterias se queden alojadas en la vejiga y eso se llama bacteriuria asintomática, que quiere decir que las bacterias se queden viviendo en la vejiga, pero no producen infección hasta que aumente la cantidad de estas o bajen las defensas del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de esta bacteriuria asintomática? Que si son por ser bacterias como la Acinetobacter o la Pseudomonas aeruginosa, estas bacterias cuando hacen colonias empiezan a producir un biofilm sobre ellas. ¿A qué me refiero con un biofilm? Como una especie de moco protector. Ellas van a vivir debajo de ese biofilm y sobre ese biofilm se van a formar otras colonias de otras bacterias. Y es por eso que si han tenido algún familiar que ha tenido una infección urinaria, salió un cultivo, dieron el antibiótico según el antibiograma, pasan 2 semanas y otra vez está con una infección urinaria y no sabemos por qué. ¿Por qué? Porque casualmente el antibiótico solo va a matar a las bacterias que están sobre el biofilm. Y este biofilm es un mecanismo de resistencia que tienen estas bacterias para evitar ser
localizadas por el huésped, y no solo eso, que disminuye la efectividad de las bacterias y los mecanismos de defensa propios de la vejiga. ¿Por qué? Porque cuando la vejiga se desinfla, se contrae la mucosa y se excreta todo. Pero gracias a este biofilm, las bacterias quedan protegidas. No solo producen biofilm a nivel de la vejiga, también pueden producir a nivel del tracto digestivo o en el tracto respiratorio. Por eso que la Cinetobacter y la Pseudomonas son las bacterias de las más multiresistentes que se pueden encontrar en pacientes con patologías crónicas o que estén internados en el ambiente hospitalario. No sé si me dejen entender. ¿Ya? Entonces esos son mecanismos o factores microbianos que evitan su depuración por parte del sistema inmune, ¿no? Bien, tenemos la anatomía nuevamente del tracto urinario, tenemos lo que son los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Normalmente, ¿cómo comienza una infección urinaria? Viene de abajo hacia arriba, ¿no? Contaminación periuretral por bacterias procedentes del intestino. A veces pasa que incluso cambiando de toallas pueden enfermarse de una infección urinaria. Eso es en algo que las mujeres destacan el aseo con respecto al hombre. A veces nos hacemos la burla a los hombres de que las mujeres tienen una toalla para el cabello, uno para la cara, uno para los pies, uno para el cuerpo, otra para las manos, ¿no? En cambio el hombre, digamos, con lo que se secó los pies y por donde no te alumbra la luz también se seca la cara, no se hace problema. Pero ahí está un pequeño detalle, que estamos acarreando bacterias de cierto lugar a otro lugar. Imagínense del cuerpo a la zona genital. Y ha pasado, hay algunos que cuando se compran las toallas baratas de estas que venden en el mercado, algunas tienen una tela que no son tan absorbentes y fácilmente se humedecen y empiezan a formar colonias de bacterias. Entonces son esas toallas que rapidito una usada y ya están oliendo mal. Esa tela es de muy baja calidad y predispone a la colonización de bacterias. Entonces las otras toallas un poco más caras que compran las señoritas son más hipoalergénicas, tienen antibacterianos en medio de la tela, entonces evitan que se formen algunas colonias. Y bueno, que también ella la lavan cada 3 usadas o máximo una. En cambio los hombres la pueden usar todo un mes y no se hace lío, ¿no? Mientras esté seca y seque. Y seque, ¿no? Agarrada una colocada en el sol y ya sirve. O no, o como el famoso chiste de cuando se casan, no ve que las mujeres también tienen su jaboncillo para la cara, su jaboncillo para el cuerpo, y el marido agarrando y lavándose el cuerpo y todas las partes con el jaboncillo de la cara de la mujer. Paz, con razón. Ya, entonces, colonización de uretra y ascenso de la vejiga. Entonces la uretra se coloniza y empiezan a ascender hacia la vejiga, ¿no? Entonces va a haber una respuesta inflamatoria a nivel de la vejiga, pero recuerden, algunas bacterias van a producir esto, un biofilm, que eso va a producir que la respuesta inflamatoria de la vejiga no sea efectiva contra ella y empiecen a reproducirse. La colonización de la vejiga mediada por adhesinas y pilus, que también son otras estructuras, sobre todo el E. coli tiene unas adhesinas, como unos pelitos, como unas púas con las que se prende. Casualmente esos pelitos con eso se prenden en el tracto digestivo y también en la mucosa urinaria, ¿no? Bien, luego multiplicación de bacterias y evasión de la respuesta inmunológica, formación del biofilm, daño epitelial por toxinas bacterianas, van a destruir el urotelio propio de la vejiga y va a producir una inflamación de la vejiga. Entonces el paciente va a empezar a manifestar síntomas como cólicos hipogástricos, disuria, puede producir hematuria pequeña. ¿Pasa? Ya. Posteriormente, esto si no se logra detener ahí, va a ascender al riñón. ¿Ya? Y una vez estén en el riñón, empiezan a colonizar. Recuerden que el riñón es muy estéril, es un órgano muy noble, ya hemos visto la importancia del riñón en el funcionamiento del cuerpo humano. Daño epitelial por las toxinas bacterianas y una bacteremia. Esto ya después las bacterias que se produzcan aquí en el riñón van a pasar por la vena renal y se van a diseminar a todo el cuerpo. Van a darse cuenta que la mayoría de los abuelitos cuando hacen una infección urinaria
casi 2 o 3 días después ya están con una neumonía y sepsis. ¿Por qué? Porque rapidito del riñón pasan a la circulación sistémica produciendo una sepsis. Bien, ¿cuáles son los síndromes clínicos de infección urinaria? Vamos a hablar de la bacteriuria asintomática, de la cistitis, pielonefritis y bueno, de la prostatitis no lo vamos a tocar mucho, más que todo ya hemos hablado un poco de hipertrofia, pero estos 3 sí lo vamos a hablar detalladamente, ¿ya? Entonces recordemos, si es a nivel la infección de la uretra, se va a llamar uretritis. ¿Cuál es el síntoma principal? Disuria, ¿ya? Si la infección es a nivel de la vejiga, se va a llamar cistitis. Sintomatología: cólicos en hipogastrio, disuria, polaquiuria y sensación de querer vaciar la vejiga constantemente, y hematuria. Y cuando ya hablemos de pielonefritis, los mismos síntomas anteriores, pero con dolores cólicos a nivel de flancos, fiebre, escalofrío, náuseas y vómitos y malestar en general. ¿Ya? Vamos a ir hablando de cada uno. Bacteriuria asintomática. Es la presencia de bacterias en la orina sin que el paciente manifieste sintomatología alguna. Como les expliqué, están las bacterias viviendo, pero no producen ningún tipo de inflamación o infección, solo están viviendo. Y para que me entiendan, lo que no me logran entender es como cuando ustedes tienen su casa y tienen un inquilino alquilando cuartos. El inquilino todos los días se va a parar y los va a mirar así. Pero el día que ustedes se van de viaje, fiesta. Y viene y trae a su amigo y te destruye la casa. ¿O no? Algunos hemos tenido algún inquilino que es un tanto revoltoso, que cuando se van los dueños empiezan a poner música, se ponen a beber, a hacer bulla o por último hacen su vandalismo dentro de la casa. Pasa. Es común en mujeres, pacientes de la tercera edad, diabéticos con uso de sondas urinarias. Los gérmenes más comunes de bacteriuria asintomática son la E. coli y la Klebsiella pneumoniae. Solo se considera patológico si el paciente empieza a manifestar síntomas locales de las vías urinarias. Se detecta cuando se realiza al paciente un cultivo de orina debido a un examen de orina que reporta bacteriuria sin haber síntomas. Por ejemplo, normalmente cuando ustedes están en alguna caja o no falta algún paciente que le va a llegar y le va a decir: doctor, quiero que me haga un chequeo de todo. Y ya, pero agarrar, le pedí su hemograma, control de función hepática, renal, y le pedí un examen de orina. Y el paciente no tiene ningún síntoma, ¿te acordás? En el examen de orina, bacterias abundantes. ¿Qué pasó acá? Agarrar, señora, ¿estaba con su periodo anteriormente? No. ¿Tuvo relaciones sexuales últimamente? No. Esto puede ser una bacteriuria asintomática. ¿Por qué? Porque aparentemente no hay indicio de que haya habido una colonización mecánica. Pero ahora, si es en hombre, es mucho más raro que haya una bacteriuria asintomática. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy difícil que las bacterias colonicen el aparato genital masculino, ¿no? Entonces, se detecta cuando se realiza al paciente un cultivo de orina, ya mencionamos eso, y entonces hay que realizar un cultivo para confirmar que esa bacteria no sea contaminación y punto, salió positiva el cultivo. Entonces, la mierda, es una bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática no se trata debido al riesgo de provocar resistencia bacteriana a antibióticos o destruir la flora intestinal y producir la aparición de Clostridium difficile. Bien, si le sale una bacteriuria y es un paciente con bacteriuria asintomática, en estos casos no se debe dar tratamiento antibiótico. Normalmente se le sugieren medidas de sostén, como que consumo bastante líquido, aseo de la zona genital, si es un paciente que usa sondas, cambio de sondas regularmente, no más de 15 días, cambiar a las sondas de poliuretano, ¿no? ¿Qué más? Aseo, hacer controles rutinarios de cultivo, etc., ¿no? Si es diabético, control de la glicemia. Bien. ¿Por qué? Porque si ustedes dan antibióticos a estos pacientes, recuerden que dentro de la vejiga tienen un biofilm. Entonces los antibióticos van a matar a los que están arriba, pero no los que están bajo el biofilm. Y esos empiezan como a comer como postrecitos, pedacitos de antibiótico y se van haciendo resistentes. Y ya cuando toque hacer un tratamiento, no va a hacer efecto.
los antibióticos que se utilizan comúnmente para infección urinaria. Y otra cosa, cuando ustedes usan antibióticos, recuerden que no solamente se va a ir al riñón, se va a distribuir por todo el cuerpo. Y el problema es la mucosa gastrointestinal, sobre todo del colon, que cuando llega el antibiótico ahí puede matar a la flora normal del intestino y que el Clostridium difficile ataque, que es una bacteria que también se encuentra dentro del intestino, pero en menor cantidad, y normalmente la flora normal de nuestro cuerpo la mantiene atenuada. Pero cuando se erradica esa flora, el Clostridium difficile puede aparecer y puede producir lo que se llama las colitis pseudomembranosas, que se podría decir que son la infección del tracto gastrointestinal más difícil de tratar y la más peligrosa que puede haber. Porque no solamente te va a producir unas diarreas sumamente fétidas, sino que también te va a deshidratar al paciente. Son tipo de disentería, o sea, con sangre, y aparte de eso puede producir perforaciones y peritonitis. Entonces nunca den antibióticos de manera imprudente, siempre con criterio, ¿ya? Sobre todo en pacientes de la tercera edad que ya saben que sus defensas son muy bajas y por ende pueden erradicar la flora normal del intestino y causarla por ese microorganismo. Se debe tratar solamente la bacterioide asintomática en estos tres casos. Pacientes embarazadas, ¿por qué? Porque el problema con las infecciones urinarias y la bacteriuria asintomática en embarazada es que produce una pequeña inflamación que no da síntomas, pero estos mediadores inflamatorios pueden producir que el cuello uterino se abra, y al abrirse el cuello uterino va a producir una amenaza de parto o parto pretérmino, etc. Entonces es muy importante que si una embarazada le llega con bacterias en la orina y con cultivo con bacterias, tratamiento inmediato. ¿Por qué? Por el riesgo puede producirte un alto riesgo obstétrico. Trasplante renal, pacientes que van a ser sometidos a un trasplante renal, hay que esterilizarlo completamente para evitar cuadros sépticos posteriormente. Y durante procedimientos urinarios, por ejemplo, si van a hacer una urocitografía, que es como la broncoscopía, pero a través del meato urinario. Y el problema es que ustedes pueden entrar con el citoscopio y producir lesión de la mucosa y facilitar a que se disemine y produzca una pielonefritis. Entonces hay que tener cuidado en esos casos, ¿no? ¿Con qué tipo de antibióticos se puede realizar? Normalmente se utiliza amoxicilina, ampicilina en el caso de las embarazadas. Si no soluciona con eso, se puede usar cefalosporina, nitrofurantoína, que no se usa en embarazadas, pero sí en el resto de los pacientes, y trimetroclin, suflomethoxazol, que es el cotrimoxazol, que se puede usar en mujeres, en niños y en todos en general. Si se dan cuenta, aquí no ponen de inicio la quinolona. Es cierto que la quinolona erradica el gran negativo y es cierto que son los mejores para erradicar bacterias que producen presión urinaria. Pero recuerden, solo hay que guardarlas y usarlas con antibiograma, reportando que es necesario su uso. ¿Ya? Bien. Cistitis. Es una inflamación de la mucosa de la vejiga. Las manifestaciones típicas de la cistitis son disuria, polaquiuria y urgencia para la micción. Pueden manifestar además nicturia, que viene mucho de noche, dificultad para la emisión del chorro urinario, dolor suprapúbico y hematuria macroscópica. Esto es muy común, sobre todo si no sos mujer y sos hombre. Es muy común que un hombre sufra cistitis cuando está descendiendo un cálculo renal. ¿Por qué? Porque cuando va descendiendo el cálculo renal, va destruyendo el urotelio y a veces es como que va desgarrando el urotelio de todo el tracto urinario y produce microcortes. Estos microcortes, al entrar en contacto con la orina, producen irritación y si está una bacteria por ahí, ¡pum!, cistitis, ¿ya? Para lo que no nos ha dado uno, es horrible. A mí me dio cuando me bajó mi cálculo. Es horrible, es un parto, como le digo. Primero sentí que bajaba por acá, vomité como unas 2 veces porque estimula el nervio vago y por más que no hayas comido nada, porque está. Una vez sentí que calma, es porque lleva la vejiga.
Y ahí vos creés que va a estar tranquilo, 1 o 2 horas después comienza el descenso por la uretra y vos sentís cómo te va cortando hasta que salga. Y ahí la piedrita al fondo de la taza. Ya si querés agarrar de Daniel para ver de qué. Bien, pueden manifestar además dolor en flanco, dorsalis unilateral, suele constituir un signo de afectación de la vía urinaria superior. Si primero comenzó con una cistitis y de la nada empezó ya a doler algún flanco, a la miércoles ya pasó a riñón. Entonces hay que estar más alerta y comenzar antibioterapia. Presencia de fiebre indica que la afección afectó ya a los riñones. ¿Ya? Normalmente la cistitis no produce fiebre, pero si empieza a producir fiebre ya tengan en cuenta que ya llegó la bacteria al riñón. Tipos de cistitis. Aquí nos vamos a desglosar a arte. Bacteriana y no infecciosa. Si hablamos de la bacteriana, mayormente producida por E. coli, más propensa en mujeres y posterior al acto sexual. No infecciosa, pueden ser de 6 tipos: cistitis intersticial, cistitis relacionada con medicamentos, cistitis por radiación, cistitis por cuerpo extraño, cistitis por sustancias químicas y cistitis asociada a otra afección, ¿no? Síntomas de la cistitis, vamos a repetir: orina de color rosado o rojizo, sangre en la orina, molestias en el abdomen, sobre todo en hipovacio, dolor y ardor al orinar, orina con olor fuerte, orina con frecuencia, dolor durante las relaciones sexuales, malestar en general. Algo característico que he visto sobre todo en las mujeres multíparas, diabéticas, y no sé si en alguna mujer joven, pero yo he visto la mayoría de las mujeres ya mayores, que cuando se sientan en una superficie caliente le viene la cistitis. Se van a dar cuenta, no sé, creo que el problema es que cuando se sientan en una superficie caliente, creo que el músculo isquiopúbico se contrae y produce un reflujo uretrovesical instantáneo, y eso produce en algunas mujeres que les aparezca cistitis. Se dan cuenta si le preguntan a alguna de su madre o abuela, por eso siempre le dicen de niño: no te vas a sentar en el asiento caliente. ¿Por qué? Porque en algunas mujeres ha llegado a pasar eso. En hombres, muy difícil que le produzca, ya saben por qué. Entonces, pero sí, mujeres he visto ese detalle. Bien, cistitis intersticial, también llamado síndrome de la vejiga dolorosa. En otras palabras, esta es una cistitis crónica, ¿ya? Se desconoce la causa exacta, pero es posible que los pacientes tengan un defecto en el revestimiento de la vejiga. En otras palabras, el epitelio de la vejiga no existe en ciertas partes de la vejiga. O sea, no hay, es como cuando vamos por la carretera y hay baches. Imagínense que toda la vejiga está asfaltada y hay baches entre medio. Entonces, ¿cuál es la función del endotelio de la vejiga? Principalmente, ayudar a comprimir durante la micción para que haya un vaciamiento eficaz y proteger toda la estructura y musculatura de la vejiga, ¿no? Y el problema es que cuando este endotelio se desgarra, entra en contacto con la submucosa, la cual se puede irritar por el pH ácido que tiene la orina. ¿Ya? Bien. Y por ende provoca que las sustancias que conforman la orina irriten la pared de la vejiga. Normalmente dolor pélvico crónico y en genitales, por ejemplo, vulva, escroto, perineo, polaquiuria, disuria, dolor durante la vejiga llena que calma al vaciarla, y dispareunia son algunos de sus síntomas. ¿Ya? Miren aquí en una citografía se puede ver en el interior de la vejiga cómo está la mucosa de la vejiga. Está totalmente desgarrada, es como si se hubiera quemado la vejiga. ¿Y es por qué? Porque en esta zona de la vejiga el epitelio no existe y ha provocado el contacto con la orina, ha provocado que se inflame la vejiga y produzca este tipo de malestar. Otras causas pueden ser infecciones, enfermedades autoinmunes, herencia y algunas alergias. Es más común en mujeres, predisponente en pacientes mayores de 30 años, se relaciona con otras patologías de dolor crónico como fibromialgia y colon irritable, que eso lo van a avanzar al año próximo. Así que prueben. Bien, complicaciones de la cistitis intersticial más comunes son la reducción de la capacidad de la vejiga, mala calidad de vida por los dolores que va a manifestar el paciente, problemas de la intimidad sexual. Saben, la dispareunia es el dolor durante el coito. Entonces,
como va a haber dolor durante el coito, no va a haber actividad sexual y bueno, tanto hombre como mujer van a estar un poco frustrados, aburridos, almorramientos, como decían antes, y estrés emocional y depresión, ¿no? Por el mismo hecho del dolor y todo, ¿no? Entonces podemos ver cómo se pone la mucosa, cómo es la mucosa normal en la vejiga y cuando está inflamada. Ahora, ¿por qué afectan la capacidad de la vejiga? Porque al inflamarse la vejiga produce parches de fibrosis a nivel submucoso. Entonces, cuando la vejiga se quiera desinflar al momento de la micción, va a haber sectores donde está la inflamación a causa de esta cistitis que no se van a contraer al momento de la micción y van a mantener extendidas. Entonces va a haber un remanente urinario produciendo mayor daño a nivel de la submucosa de la vejiga y por ende más cistitis intersticial. Cistitis por medicamento. Se debe a algunos medicamentos que pueden causar inflamación de la vejiga, como ser quimioterápicos, o sea, medicamentos para quimioterapia, y anticolinérgicos como la oxibutinina. La oxibutinina, si no me equivoco, era un antiespasmódico de vías urinarias, ¿ya? El problema es que a veces puede producir este tipo de lesiones por los cristales que tiene el medicamento, ¿ya? Entonces puede producir. Cistitis por radiación. El tratamiento con radiación en la zona pélvica puede producir cambios inflamatorios en el tejido de la vejiga. Por ejemplo, esta es una quemadura por radiación en el interior de la vejiga. Normalmente esto se da cuando te hacen la radioterapia. Bueno, antes era mucho más común. Por ejemplo, si vos tenías, qué sé yo, un quiste o un tumor en el riñón, te tenían que poner toda la máquina y ¡chum!, te disparaban la radiación. Y en vez de dispararte solo en el lugar afectado, era todo tu cuerpo irradiado. Ahora actualmente la radioterapia es mucho más localizada, a veces hasta en un margen de 5 centímetros de irradiación. Pero tomen en cuenta que como un rayo láser, si vos querés irradiar aquí, qué sé yo, el intestino grueso, el colon transverso, le vas a dar y puede ser que le achunte a la zona retroperitoneal o al páncreas. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Cistitis por cuerpos extraños. El más común, el uso de sonda vesical. El uso prolongado de una sonda puede aumentar la probabilidad de sufrir infecciones bacterianas y daño en los tejidos. A ambos problemas pueden causar inflamación de la vejiga, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente este balón, que es el que mantiene la sonda anclada al paciente, ese balón comprime la mucosa. Y cuando el balón está muy insuflado, al comprimir la mucosa, puede causar una pequeña isquemia de esa zona de la mucosa. Al estar isquemizada esa zona de la mucosa, se necrosa y va a producir eso. Por eso es que también los balones de la sonda vesicales tienen una medida. Por ejemplo, algunos sugieren que la medida de la sonda vesical, del balón de la sonda vesical, no tiene que sobrepasar los 10 ml de solución fisiológica, ¿ya? No tiene que, mejor si es de 7 a 5, ¿no? Pero algunos le ponen 10 de entrada. Lo más recomendable es de 7 a 5 para que se ancle la sonda, no salga, no haya perisonda, como dicen, que salga la orina alrededor de la sonda, y también para que no produzca compresión de la mucosa y por ende producir isquemia de sectores de la mucosa. Lo mismo se aplica también a los balones para los tubos endotraqueales. Cistitis por sustancia química. Algunas personas pueden ser más sensibles a las sustancias químicas que se encuentran en ciertos productos, como baños de burbuja, atomizadores de higiene personal o geles espermicidas. En este caso se produce una reacción alérgica dentro de la vejiga y causa inflamación, ¿no? Cistitis asociadas a otras infecciones. En ocasiones la cistitis puede aparecer como una complicación de otras afecciones como la diabetes, cálculos renales, agrandamiento de la próstata o una lesión de la médula espinal. Bien. Una persona que tiene estenosis de uretra puede tener por el hecho de que el vaciamiento de la vejiga va a ser mucho más lento y también va a producir que haya remanentes de orina en la vejiga, no va a haber un vaciamiento correcto. Bien, y pasamos a la pielonefritis. Bien, la pielonefritis es la infección bacteriana del parénquima del riñón.
Es más común en mujeres y es causa frecuente de bacteriemia. Lo que mencionamos al comienzo. Si hay una pielonefritis, más que seguro que se va a diseminar a la sangre y va a producir una sepsis generalizada, ¿no? Es raro en varones con tracto urinario normal. El 95% de los casos se debe al ascenso de bacterias a través del tracto urinario. Estenosis de la vía urinaria, vejiga neurogénica, tumores, reflujo vesicouretral predisponen a la pielonefritis. La pielonefritis es causada por el ascenso bacteriano, se produce por diseminación hematógena especialmente característica de microorganismos virulentos como el Streptococcus o Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, especie de Salmonella y especie de Candida. Bien, el riñón afectado suele tener un tamaño aumentado debido a los neutrófilos inflamatorios y al edema que se va a ocasionar por la presencia del choque antígeno-anticuerpo dentro del parénquima renal. La infección es focal y en parche, comienza en la pelvis y la médula y se extiende dentro de la corteza como cuña. Como ven aquí en las imágenes, tenemos un riñón normal y un riñón con pielonefritis. Y el problema de que pase hacia la corteza y la médula renal es que puede predisponer a la formación de abscesos renales, los cuales, aparte que necrosa gran parte funcional del riñón, va a ser una fuente de infección a repetición. Va a ser muy difícil de curar con antibióticos. Y como dice el dicho, ¿cómo se cura un absceso? Absceso drenado, absceso curado. La única forma va a ser de tratar esto, cirugía. Normalmente a veces tienen que reseccionar todo el riñón, cuando el absceso es bastante grande. Aparecen células mediadoras de la inflamación crónica en unos días y pueden desarrollarse abscesos medulares y subcorticales. Es común que haya tejido parenquimático normal entre los focos infecciosos. Aunque la pielonefritis aguda a menudo se asocia con fibrosis renal en niños, en adultos no se detectan fibrosis similares en ausencia de reflujo o obstrucción. En otras palabras, como los mecanismos de cicatrización en los niños es un poco rudimentario todavía, normalmente si los niños sufren infecciones urinarias graves, es más que seguro que se produzca fibrosis en la corteza renal y por ende vayan perdiendo glomérulos renales funcionantes y es más fácil que ellos hagan enfermedades renales crónicas que un adulto. ¿No? ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa están más maduros y también de cicatrización. Entonces es muy raro ver fibrosis en una pielonefritis en un adulto, pero si es que hubiera, qué sé yo, reflujo uretrovesical, hubiera obstrucción de la vía urinaria, es más fácil que se forme fibrosis renal en estos casos. ¿Ya? Bien. Síntomas. Normalmente fiebre de más de 38 grados. Normalmente cuando llega a la fiebre a los 40 grados se sospecha de absceso renal. Pero si a partir está la temperatura entre 38 y 40, normalmente es todavía en el rango de pielonefritis. Va a haber escalofrío, dolor en flanco, náuseas y vómitos y los síntomas de cistitis que mencionamos anteriormente, porque casi siempre viene de abajo. Diagnóstico de todas las enfermedades de la vía urinaria a través de la anamnesis, preguntándole, no ha tenido relaciones sexuales, ha cambiado, qué sé yo, algún tipo de detergente últimamente, está usando un nuevo jabón de baño, cómo es el aseo, qué ha pasado, etc. También las características de la sintomatología del paciente, examen general de orina. Normalmente en una infección urinaria vamos a encontrar bacteriuria, leucocituria. Ahora, ¿cómo diferenciamos en un examen general de orina cuál es una infección de tracto urinario superior, o sea, riñones, y de tracto urinario inferior, o sea, vejiga y uretra? Normalmente ustedes agarran el examen de orina. Si sale bacteriuria y leucocituria, es muy posible que la infección esté todavía contenida a nivel de vejiga. Pero si hay nitritos positivos en el examen general de orina, ya están en riñón. ¿Ya? Entonces esa es la triada de la pielonefritis en el examen general de orina: bacteriuria, leucocituria y nitritos positivos. Si sale bacteriuria y leucocituria, más que seguro el problema solamente está localizado hasta vejiga. ¿Ya? Ecografía renal, normalmente va a estar aumentado de tamaño en una pielonefritis.
Con la ecografía vamos a ver si hay algún cálculo obstruyendo la vía urinaria, si hay una estenosis de uretra, etc., ¿no? Urocultivo, vamos a ver el germen que está causando los casos. También hay que solicitar cultivo micológico en diabéticos y sobre todo mujeres diabéticas. Es muy común las infecciones urinarias por hongo, Candida albicans principalmente. ¿Ya? Tratamiento, si es una cistitis no complicada, o sea, esa que te agarra al ratito nomás, nitrofurantoína, 10 miligramos cada 12 horas, cotrimoxazol cada 12 horas, fluoroquinolonas en algunos casos extremos, beta-lactámico y analgésico de vía urinaria. La fenazopiridina, que es un analgésico de vía urinaria, es un antiespasmódico y da la casualidad que tiene una función de que tiene pequeños microcristales este medicamento que va a producir que todas las bacterias que están ancladas en la vejiga se desprenden, ¿ya? Y no lleguen a producir el biofilm. Entonces la fenazopiridina es muy importante para eso. La fenazopiridina puede producir que su orina salga de color naranja, así que no se asusten si es que ven que la orina sale de color naranja. Y normalmente esta fenazopiridina viene combinada con algunas fluoroquinolonas. La más común, si no me equivoco, es la norfloxacina. Norfloxacina con fenazopiridina es lo que más se utiliza para tratar la cistitis no complicada, ¿no? Si en caso de pielonefritis, cotrimoxazol, beta-lactámico como ya las extracción a nivel endovenoso, fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, porque recuerden que normalmente las que más causan infecciones urinarias son los gram negativos, beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa como la imipenencia y la estatina. Principalmente se utiliza esto cuando hay pseudomonas Klebsiella y esos son los que tienden a hacer resistencia a la quinolona. Y si hay una ictus embarazada, uso preferencial cefalosporina y evitar el uso de fluoroquinolonas por disminuir el crecimiento del cartílago fetal, ¿ya? Si hay una infección urinaria por sonda, usar antibióticos previamente descritos por 7 a 14 días, o sea, lo que hemos visto anteriormente, y evitar el uso innecesario de sonda vesical. Por ejemplo, a veces médico internista, cardiólogo, si entra un paciente con ICC y tienen que hacerle diurético, hay que sondearlos para controlar la diuresis. Ya cuando el paciente salga de la insuficiencia cardíaca, hay que tratar de desondarlo al paciente, no dejarlo con la sonda mucho tiempo. Hay algunos que agarran, por ejemplo, cuando no lo quieren ver al abuelo levantándose a cada rato, la enfermera dice, no le saquemos la sonda, doctor, para que no lo tengamos que estar limpiando, acarreando al baño, porque nos agarran, y se contagia, ¿no? O a veces nosotros como médicos se nos olvida y dejamos 3, 5 días y no la sacamos la sonda, puede predisponer a la infección. Candiduria, fluconazol 200 a 400 miligramos cada 24 horas por 7 a 14 horas. Listo, es el tema del día.